Pero bueno, te cuento un poco. Yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Sayus, que es parte de mi proyecto general, que es Sputnik Libros, y básicamente es una especie de curaduría de mis libros favoritos. Y los asistentes del día de hoy y las asistentas son lectoras que están suscritas a este proyecto en donde pues les hago llegar un libro de mi curaduría que viene con mis razones de por qué decidí, salud, de por qué decidí leerlo, por qué me gusta. Invitamos a una ilustradora a colaborar en ese mes para que también le mandamos el libro para que se inspire y haga una obra de arte a partir del libro. El mes que elegimos tu libro fue con Sofía Amanda, ella es chilena también, entonces yo tenía muchas ganas de hacer esta colaboración también con ella porque quería que fuera como un poquito más eh, pues sí, como que de allá, ¿no? Entonces, pues acá, pues estamos en México, ¿verdad? Y te cuento que pues la idea de estas charlas con las autoras es, después de haber leído el libro, tu libro lo leímos en noviembre, entonces, pues ya tenemos tiempo de leerlo, de asentarlo, y pues la idea es conversar contigo sobre esta experiencia de lectura, sobre si tenemos alguna duda. Agradezco muchísimo que hayas aceptado platicar con nosotras. Estamos muy contentos, yo estoy muy feliz, la verdad es que admiro muchísimo tu trabajo. Me costó muchísimo, la verdad, el proceso de lograr llevar a reimpresión un poco la dimensión desconocida, y yo tengo ya tiempo que leí este libro y tenía muchas, muchas ganas de compartirlo con muchas personas porque siento que de alguna manera eh, fue muy iluminador para mí. Entonces, pues acá queremos, bueno, la idea es que las participantes que están por acá, pues te pregunten cositas respecto al libro, y pues nada más es eso, no sé si tengas alguna duda. No, ninguna. Primero saludarles y agradecerte, Alejandra, la instancia. Eh, qué alegría tener la posibilidad también de encontrarnos, porque cuando yo escribo, escribo tan sola, tan sola que escribo. Entonces siempre para mí estas instancias de comunicación, de poder dialogar también sobre los temas o las experiencias que los libros proponen, es un regalo tremendo. Así que te agradezco, Alejandra, por todo el trabajo que haces en general y por específicamente esta instancia de encuentro entre nosotras acá, y a cada una que está aquí por su tiempo, por su interés, por su energía, por todo, por su lectura, sin duda, lo más importante. Sí, yo quisiera empezar como este conversatorio, charla, preguntándote, yo sé que Chile en este momento está pasando por muchos cambios, ¿no? Lo he visto recientemente y lo he seguido desde que las chicas se saltaron las vallas en el metro. O sea, para mí creo que ha sido un símbolo que me ha servido muchísimo, incluso como de admiración, ¿no? Como cosas que a mí incluso me gustaría hacer. Entonces, cuando me encuentro con la dimensión desconocida, para mí fue, sé que es un tema difícil, y sin embargo para mí fue muy, eso, ¿no? Que me iluminó tanto porque sentí que aún nos falta mucho por recorrer, y sin embargo la literatura puede hacer ahí pues nuestros encuentros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría iniciar con la pregunta de cómo ha sido para ti en estos años que han pasado desde que se publicó por primera vez La Dimensión Desconocida a hoy, a todos los cambios que has visto en tu país y en la gente. ¿Cómo ha sido para ti esto, no? ¿Con qué ojos ves ahora La Dimensión Desconocida como autora y como creadora de este libro? Sí, es muy cierto lo que tú dices. Estamos pasando por un momento de cambios muy intensos. Es un tiempo bien efervescente acá en Chile. Cuesta leerlo estando aquí adentro. Cuesta verlo. Bien. Entonces, cualquier cosa que yo diga ahora, les diga al respecto, ustedes tómenla también como de una persona muy mareada en esta realidad,
como intentando mirar, pero también estamos un poco atentas, observando lo que pasa, pensando como de manera muy tartamuda. ¿Hugo Iván? ¿Pacientes? ¿Hugo Iván? ¿Y quién habla, no? Sí. Ay, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Dame un segundito. ¿No? Me apaga Milis. la luz de la dirección, Grace. Ay. Milis, Milis, cállate. Sí, ya, creo que Muchas ya lo gracias. logró. Muchas gracias. Bueno, volviendo a lo que, a lo que les decía, claro, es un momento bien, bien interesante, bien intenso y cuesta pensarlo con lucidez, ¿no? Yo creo que, o solamente podemos pensarlo con la lucidez que, que- 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 que tenemos en este momento, que creo que no es mucha. Pero en relación a la pregunta que me haces, claro, el libro, si no estoy mal, yo lo publiqué aquí en Chile el año 2016, hace casi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 años atrás, ¿no? Y lo que ocurría en ese momento, o la sensación que me motiva a mí a escribir el libro, eh, de alguna manera, una atmósfera en la que creo estarme moviendo desde mucho tiempo, que es la atmósfera como del fracaso. Cuando tú entiendes que hay proyectos de los que no resultaron, que la historia de alguna manera la escriben otros, y que no vamos a salir nunca de ahí. Yo metida en esa atmósfera fue que escribí La dimensión desconocida, intentando entender un poco el presente de ese momento, ¿no? Eh, porque para hacer un contexto general, Chile el año 73 tenemos un golpe el año 70 surge un proyecto socialista aquí, llevado por Salvador Allende, un proyecto que democráticamente se alza. Ese proyecto es interrumpido por un golpe militar el año 73, cuando yo era muy, muy pequeña, y desde el año 73 hasta el año 90 hubo una dictadura, y del año 90 en adelante hay una democracia que se pacta, o sea, que ocurre como democracia después de un pacto que se hace con los militares, ¿no? Y mi vida como pactada con los militares, que por lo tanto también es una democracia especial, extraña, pauteada, ¿se entiende? Donde muchos de los conceptos como justicia, verdad, reparación e impunidad son conceptos que no fueron trabajados con con mucha profundidad en el Chile de los 90, en el Chile de la democracia, básicamente. Y es envuelta en ese fracaso de no poder contener o vivir o habitar un escenario democrático, tal cual como lo quisiéramos, donde aparece este libro. Y es un libro que intenta, como ustedes lo leyeron, ir atrás y rescata un caso específico, que es el caso de Andrés Valenzuela, como un ejemplo, algo que aquí nunca terminó de ocurrir del todo, ¿no? Que es que los militares nos dijeran qué es lo que habían hecho, y nos dijeran dónde estaban los cuerpos, y nos dijeran qué fue lo que ocurrió. Eso aquí no terminó de pasar, y ya no pasó en gran parte porque han muerto, los responsables ya han muerto, los victimarios han muerto. Por lo tanto, hay mucha de esa verdad que no va a ocurrir. Y, y con esa sensación, insisto, de fracaso con respecto a eso, es que yo me meto en esta investigación, que a la luz del tiempo, y aquí voy a responder tu pregunta, me he demorado, perdón, eh, claro, la miro con otros ojos. Quiero creer que ahora en los nuevos procesos podemos conquistar una manera distinta de vivir nuestra democracia. Quiero creer que en estos nuevos procesos que han sido conquistados por la ciudadanía desde la calle, eh, procesos que conllevan la escritura de una nueva constitución. Nosotros, solamente para contarles, la constitución con la que hasta el día de hoy nos pauteamos es una constitución escrita por los militares, en dictadura, que ha tenido algunos cambios, la democracia parchó algunas cosas, arregló algunas cosas, pero
es la Constitución escrita en dictadura. Así es la democracia chilena, para ejemplificarlo, ¿no? Y ahora yo quiero creer que, claro, que estos libros van a comenzar a ser parte de un archivo de historia y no van a ser parte de nuestro día a día, ¿no? Que los vamos a revisar en el futuro y vamos a decir, uy, la impunidad que había en ese tiempo, uy, la injusticia, la necesidad de verdad, que van a ser materias que van a haber quedado en el pasado porque ya van a estar de alguna u otra manera saldadas, o mejor saldadas, ¿no? Eso es mi pensamiento ahora, en este lugar extraño en el que estamos. Sí, que a mí me parece interesante porque finalmente la historia es lo que nos lleva a no, o sea, no repetir los errores del pasado, ¿no? Entonces, ¿considerarías tú que es un libro histórico? O sea, ¿lo podrías meter directamente como un libro de historia? La dimensión desconocida. No, yo siento que es un material literario, ¿no? Que si tiene es un libro, yo sé que es un libro raro, ¿no? Que como que uno dice, ¿qué es esto? Es una novela, es una crónica. Yo lo único yo no sé lo que es el libro, y me gusta no saberlo, es parte de una apuesta literaria también que intenta romper los géneros, los límites, ¿no? Pero lo único que sí tengo claro es que es un ejercicio literario, ¿no? Un ejercicio expresivo, que conlleva investigación, archivo, material histórico, sin duda, pero es un material literario, está escrito en la vereda de la literatura. Y me gusta que ahí se quede también, me gusta que ahí se quede. Perfecto. Bueno, chicas, no sé quién quiera continuar con esta serie de preguntas, porque yo aquí le puedo dar hasta adelante, tengo muchas siempre comentarios, pero sé que también ustedes querían hacer. Bueno, Basti, bueno, dejó un comentario aquí en el chat, dice, estoy viajando de un estado a otro y es incómodo encender mi cámara, pero tengo una pregunta para Nona, dice, ¿cuál es la relación de tu historia de vida con la historia de la dimensión desconocidas? Muchas gracias, me ha encantado tu libro. Bueno, la dimensión de mi vida en esa historia es la que ustedes leyeron. Este libro es el único libro que yo he escrito donde no hay nada de invento, no hay nada de ficción. Todo está puesto ahí. El por qué yo quiero aproximarme a este personaje, el cómo voy llevando a cabo la escritura del libro, eh, cuál es mi vínculo con esta historia, que es un vínculo que no pasa por lo personal, en términos de que yo tenga alguna víctima que haya estado dando vuelta en la historia de este hombre. No, todo está ahí, o sea, mis vinculaciones con esta historia están todas puestas ahí en el libro, y salvo lo que yo digo en el libro que imagino, porque ahí no tuve archivo, no tuve fuente que me llevara a esos ejercicios de investigación. Eso es lo único que yo imagino, ¿no? Y el resto está todo ahí, no sé, lavar los platos con mi pareja hablando del libro, mi visita al Museo de la Memoria, mi visita al cine con mi madre, todas esas cosas son de mi vida real. Por supuesto que uno las trabaja para que ocurran literariamente, para dar mi interés literario, pero son eventos reales. Y mi vinculación es esa, la de una señora sensible con la historia, que siguen removiendo y doliendo ciertos temas, y que busca la literatura como un espacio para poder pensarlo y entenderlos también, y reflexionarlo, y también ofrendar luego esas reflexiones. Gracias. Nina, te paso el micrófono. Hola, Nona. Justo yo quería saber si el libro, o sea, porque a mí el libro yo lo terminé y me sentí como muy estrujada, ¿no? O sea, yo lo leí empezando la pandemia y yo decía como, es que cuántos mundos pueden existir de los que no sabemos nada, ¿no? Y la historia de este señor me parece súper dura. Mi pregunta es como, ¿cómo te afectó a ti esa historia? Y si escribirlo de alguna manera te sirvió como, pues no sé, como de terapia o como de entender a tu país pues desde otro lado, ¿no? Y a lo mejor, no sé, justo con las elecciones, ¿no? Y que medio parecía que volvía una especie de dictadura. O sea, no sé cuáles son las emociones
que te da que te da escribir este libro, ¿no? Y si eso se seguirá reflejando en cosas que escribas después. Sí, claro, a ver, voy a intentar ordenar todos los puntos que lanzaste. Yo, este libro es parte de un trabajo que he venido haciendo hace muchos. Toda mi literatura está de alguna manera anclada a la dictadura chilena. No es algo que yo haya elegido, simplemente se dio como parte de un problema que quería pensar. Supongo que porque no entendía nada de lo que había ocurrido, ¿no? Como les conté, yo fui niña en la dictadura, fui adolescente en la dictadura, y cuando llegó la democracia yo pensé que todo aquello que no había entendido, todo aquello que no se nos decía, todo aquello que estaba como oculto y secreto, en tiempos de democracia se iba a aclarar, íbamos a comprender, íbamos a terminar de cerrar el puzzle, por decirlo así, ¿no? O el rompecabezas. Pero por el tipo de democracia que tuvimos no fue tan así, no fue muy así. Entonces nos quedamos con muchas dudas, con muchas interrogantes, con muchos sitios oscuros que no terminábamos de entender. Y con el tiempo entendí que esas respuestas, yo tenía que salir a la cacería de esas respuestas, que nadie me las iba a regalar. Y comencé a escribir en esa línea, en sintonía con eso, en sintonía con esa preocupación, porque sentía que el presente chileno en los 90 estaba muy anclado a la dictadura todavía, y que todas las problemáticas que teníamos venían de ahí, y que todas mis propias inquietudes también estaban muy ancladas a ese tiempo. Entonces el trabajo fue como partir con una investigación literaria que partió con mi primer libro que se llama Mapocho y que ha ido uno a otro, una ventana abría la otra, terminaba un libro y quedaba como una hebra lista para poder hablar de otra cosa. Entonces fue como, es un trabajo que viene de tiempo. Y cuando llego a la dimensión desconocida, pensando en lo que tú me dices, que es como, ¿qué me pasa a mí con ese libro? ¿Cómo yo me enfrento a ese libro? Yo creo que lo primero es decir que, claro, como había un trabajo previo, yo me enfrento con cierta madurez a escribir ese libro. Es el primer libro donde yo hablo de las víctimas y los victimarios con sus nombres, que fue todo un proceso asumir ese desafío. Siempre hasta ahora no terminaba de nombrarlos tal cual, ¿no? Sentía que a lo mejor el espacio de la ficción no era lo mejor para ir poniéndolos, ¿no? Son reflexiones que uno va teniendo mientras escribe. Y claro, también tomé la decisión de no, de todos los materiales ponerlos tal cual, o sea, de no, lo que decía recién, no ficcionar con los materiales, de simplemente saber organizarlo, como un DJ, de alguna manera, ¿no? Organizar los materiales y entregarlos de la mejor manera posible. Eh, y si algo me ocurrió, en términos como personales, porque ustedes ven que todas las historias son historias que circulan a mi alrededor y de las que yo no soy protagonista. Eh, Salvo algunas cosas que uno empieza a darse cuenta en la investigación, que uno tuvo ciertos vínculos, pero muy en tercera persona de los hechos, ¿no? Porque claro, esta es una historia que se desborda en mi ciudad, se desborda en mi país, y cuando las historias se desbordan, todas y todos tenemos de alguna manera cierto mínimo protagonismo igual en nuestra historia, ¿no? Y yo empecé a encontrar espacios donde estaban esos vínculos conmigo. Pero lo que me pasó sí es que cuando empecé a entrar a las vidas íntimas de los personajes, en sus hijos, en sus vidas familiares, en este intento por reconstituir esas vidas, no solamente por los hechos horrorosos, sino que también en el detalle de quiénes eran, que eran personas como somos nosotras acá, personas comunes y corrientes. En ese ámbito me golpeó mucho más que la violencia a la cual ya estaba acostumbrada a trabajar. Descubrir sus ámbitos personales, domésticos, íntimos, fue mucho más fuerte que lo otro. Y para eso yo requería a veces necesitaba dejar de escribir un tiempo, ¿no? Había momentos que eran dolorosos, eran tristes, como cuando uno recuerda cuando uno recuerda a alguien que
falleció y que tú quieres de alguna manera, y que tú te involucras en ese recuerdo y de pronto dices, voy a parar, necesito procesarlo. Eso me pasó en esa escritura y creo que es la primera vez que me pasa, porque antes no me había pasado, debo decirlo. Entonces como que el mundo emocional se desbordó también, sufrí un poco escribiéndolo, con todo lo gozoso que para mí es la escritura, porque para mí escribir es un ejercicio muy gozoso, yo lo paso muy bien cuando escribo, aunque trabaje estos temas, ¿no? Y esas son como las cosas que me pasaron en el momento de escritura. Y claro, ¿qué me pasa ahora, 5 años después de haber publicado el libro, 6 o 7 años después de haberlo escrito? Es que me siento removida por la realidad chilena y me siento involucrada por la realidad chilena y siento también que claro, lo que tú mencionabas, estuvimos a punto de tener un candidato, un presidente pinochetista, que de alguna manera hacía eco y íbamos a retroceder a todo eso que yo escribía pensando que era un archivo del pasado, ¿no? Fue muy rudo y muy doloroso, y la reflexión que hago yo ahora es que estos textos o estas historias que en Chile las escribimos bastante, no soy la única que se ha abocado a hacer estos trabajos, parece que todavía son necesarias porque hay un porcentaje importante de población que ha olvidado muy rápidamente, que desconoce, que no entiende, y que ese espacio como de dolor, esa herida abierta que este país tiene hasta el día de hoy, eh, no le importa, no le importa en lo absoluto, ¿no? Y Claro, es porque no es complejo. solo que no haya ganado, ¿no? Sino es la cantidad de gente que votó por él y que Claro, no hay una memoria. claro, porque o sea, fue un esfuerzo de una segunda vuelta donde nos tuvimos que movilizar mucho para conseguir este triunfo, ¿no? Pero igual fue muy doloroso constatar que una población, un número tan importante de personas de este país, no les importa retroceder, no les importa, no les importa. Muchas gracias. Valentina, es tu turno. Sí, más o menos creo que lo abordaste ahorita, pero mi duda era, pues tal vez más literaria un poco, pero a mí, o sea, lo que me encantó del libro, o sea, yo leo mucho de política por lo que estudio y eso, pero lo que me encantó esto que justo creo que lo hace muy literario es la decisión como de, no sé si esa era la idea a transmitir, esa es mi pregunta, como si es la idea, esa era la idea, y si sí, ¿cómo se te ocurrió? Como el de todo con relación a que parezca que estás contando como un día cualquiera de las personas, ¿no? Como cómo está incrustada la violencia y toda la problemática, pero en personas como de carne y hueso, ¿no? Porque de repente hay una escena terrible, ¿no? De algo horrible que pasó, pero la siguiente escena es alguien tomándose un café como muy tranquilamente, o una persona pasando por la calle cualquier lunes. O sea, mi idea es cómo surgió esa idea, o sea, si la leíste, si la pensaste para transmitirlo de mejor forma, o cómo surgió esa idea de hacerlo así, el libro. Sí, yo nunca sé nada cuando voy a escribir algo, honestamente, nunca hay plan. Hay un deseo muy, muy fuerte de involucrarme con un tema o una historia o pensar sobre algo, o a veces una imagen muy atractiva que es la que me lleva a buscar la historia que está detrás de esa imagen cuando se trata de ficción pura, ¿no? En este caso, tal como lo cuento en el libro, el personaje, yo quería hablar de ese personaje y quería de alguna manera relevarlo en relación a lo que era el Chile de los 2000, como una invitación también a que si alguien hablaba, pudiese tener información. Vieron el ejemplo de este personaje que lo hizo en plena dictadura a costa de perder lo que fuera, ¿no? Pero esa pregunta que tú me haces, esa motivación de ir dejándolo instalado, todo el relato en un espacio como íntimo, fue algo que empecé a encontrar cuando empecé a hacer la investigación. Y empecé a entender cuáles eran los ámbitos que me llamaban más la atención. En el caso de Valenzuela, lo primero que pensé cuando leía sus testimonios y cuando entrevisté a la gente que lo conocía, pensé mucho en la trastienda, ¿no? En el personaje íntimo, porque es el espacio donde nosotros nos
podemos comprender. A mí me cuesta comprender al torturador, pero no me cuesta comprender al otro, a quien habita el mundo privado, porque ahí estamos todas y todos involucrados. Y empecé a comprender esa inquietud y la empecé a observar en todos los testimonios de las víctimas. Normalmente a nosotros o por lo menos aquí, no voy a hablar de ustedes, pero por lo menos aquí se nos enseña la historia siempre pensando en los héroes y los villanos, ¿no? Y quienes estamos en el lugar gris que somos nosotras, que no somos ni grandes héroes, ni grandes villanas, nos quedamos como sin lugar en la historia. Pero cuando uno empieza a investigar y se da cuenta que esos personajes, los héroes y los villanos, son personas comunes y corrientes, igual que nosotras, uno comienza a entender cómo se teje la historia y qué responsabilidad tenemos nosotras, las chiquititas, las que vivimos en nuestra casa, las que somos parte de ese territorio gris, qué responsabilidad tenemos en la historia. Porque toda esta gente era igual que nosotras y en algún momento la historia les pasó por encima y tomaron decisiones, y esas decisiones fueron las acertadas o no. Pero todo el material histórico se teje desde el lugar de la intimidad, porque la gente es gente, no es más que eso, es gente común y corriente. Y eso lo entendí en este libro, no era algo que lo tuviera claro antes. También me pasó que durante mucho, para poder hacer esa aproximación, me puse yo como puente también, porque es la única herramienta que tenía. Si yo me imaginaba desayunando, podía entender, y yo soy una señora que tiene hijos, que tiene desayunos frenéticos en la mañana, podía entender cómo podía ser el desayuno de la casa de los Bible, por ejemplo. Cómo era salir a dejar a esos niños del colegio. Imaginaba cómo podía ser eso, que probablemente no fue tal cual como yo lo imagino, pero probablemente se parecía un poco a ese porque son escenas típicas, son escenas comodines en las cuales habitamos la gente normal. Solo que cuando yo iba a dejar a mi hijo al colegio o mi pareja lo iba a dejar, nadie lo secuestró, ¿no? Nadie hizo ese corte. Mi hijo no tuvo que ver eso y agradezco que no haya tenido que verlo, pero otros hijos sí, po. Y eran hijos como mi hijo, como esos padres eran padres como lo soy yo con mi pareja. No, no es más complejo, no es más distanciado de la vida de uno. Pero ese pensamiento o esa línea de trabajo la encontré leyendo los testimonios, conociendo un poco lo que fue esas vidas, ¿no? Y creo, claro, luego ya mi ojo empezó a escuchar a las fuentes y a leer los testimonios básicamente desde ese lugar, que un poco tomando en cuenta lo que les decía, era un lugar que yo antes no había observado del todo. Digo, desde que me puse a escribir hasta ahora, yo intentaba entender cómo habían sido los hechos dramáticos y dolorosos. Y ahora como que además de intentar entender eso, intenté entender la trastienda. Y ahí el libro toma un espacio de intimidad y de humanidad muy fuerte, que creo que es lo que a mí me hacía no poder seguir escribiendo a veces, ¿no? Pero se tejió ahí, se teje en el material, en el momento de la escritura. Pero sí es un punto de vista que quise relevar, o sea, lo que tú dices. Hubo un interés a partir de que empecé a hacerlo. Gracias. Jessica, adelante. Sí, hola, Nona. Hola, Ale. Primero, o sea, qué buen libro y también qué increíble escritora eres. Es un mega regalo poder hablar contigo. Y bueno, mi pregunta, a ver si la puedo transmitir bien, es que están estas dimensiones desconocidas, que tantas hay, seguro hay muchísimas, ¿no? Cuando se descubren, ¿qué crees que cambia? O sea, ¿crees que cambia nuestra atención? ¿Crees que cambia nuestras dinámicas? ¿Qué crees que cambia una vez que una de esas dimensiones se vuelve ya conocida? A ver, sí que interesante la pregunta. Yo creo que es como la apertura de conciencia, cuando uno comprende cómo se manejan estas dimensiones. O sea, de partida pienso en el escenario de los años 80 aquí en Chile, que es el escenario que ustedes leyeron. Primero, cuando uno entiende que eso está ocurriendo, uno piensa la realidad de manera distinta, ¿no?
cuando uno, además de saber que ocurren cosas terribles, empieza a entender la maquinaria que hay detrás de eso, que es como una industria, como una fábrica de maldad, porque hay todo un grupo, un aparataje para construir esa criminalidad, ese horror, ese dolor, ¿no? Uno comienza a abrir conciencia sobre eso. Y cuando uno comienza a abrir conciencia, si lo pensamos en términos muy normales, en las vidas que tenemos, en el desarrollo de la vida de una persona, uno va abriendo, hay etapas en las que uno va abriendo conciencia, distintas cosas, ¿no? Y eso te hace más lúcida con respecto al todo, ¿no? Mientras uno más información maneja, más puede entender la realidad. O a lo mejor más se puede marear con la realidad también, pero sabes lo que es posible. Si yo lo pienso ahora en el escenario chileno, en lo que pasó el fin de semana antepasado, quienes sabemos lo que ocurrió, quienes entramos en esa dimensión e intentamos comprenderla, sabíamos lo importante que era no tener un candidato pinochetista, ¿se entiende? Porque yo sé lo que eso significa. Yo tengo mi conciencia abierta hacia ese lugar porque conozco la dimensión desconocida, o digamos, intenté conocerla. Creo que solamente quienes han circulado ahí pueden tener la dimensión del horror real. Yo fui una turista en esta investigación, ¿no? Pero eso es lo que genera, y lo que genera, claro, es que uno se vuelve loca cuando pasa algo así, cuando tú tienes un pinochetista en la papeleta y eres capaz de cualquier cosa para evitarlo, ¿no? Que fue un poco lo que nos pasó a muchas, a muchos. Pero cuando tú eres un ignorante al respecto, te da lo mismo y no te importa. Y claro, eso es un problema, eso es un gran problema. Y eso probablemente, la ignorancia te hace ser peor persona. Y te puede transformar en un villano. A la larga te puede transformar en un villano. Qué buena pregunta. Gracias, Jessica. Nicole, adelante. Hola, hola a todas. Nona, primero estoy muy feliz de poder hablar contigo y de verte porque soy gran fan de todo lo que has hecho. Pareciera como perfecto el timing para poder leer este libro con todo lo que está pasando en Chile, ¿no? Mi primera pregunta va dirigida hacia el libro. Hay historias que definitivamente te destrojan el corazón, pero hay una que me llamó mucho la atención de cómo la escribiste, que fue la de Carlos Flores, que justamente habla de esa línea cuando te conviertes en otra cosa porque la vida te llevó a eso. Y justamente quería preguntarte también de otra, de la actriz, ¿no? De la actriz que toma un whisky, que está como metida en esta realidad. Y hay una frase como si estuviera casi como, yo lo pensé como si estuvieras hablando de ti misma, ¿no? Y mi pregunta contigo es, ¿cómo esas líneas de ser una persona a ser otra después de conocer todo esto, de una realidad que no mucha gente puede tener, que al final es una dimensión muy parecida en toda Latinoamérica? Sí. Y cómo lo has podido sobrellevar, porque cómo no dejas que eso se meta a tu vida, y porque ya se metió a tu literatura, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de leer otras cosas tuyas y me he podido acercar al país por lo que tú has escrito. ¿Cómo no dejas que se impregne en tu vida diaria como esa tristeza cotidiana de esta dimensión? Porque veía que tenías una obsesión con esto, o bueno, eso lo vi, como que lo percibí en el libro. Entonces, esa es la primera pregunta. Yo creo, Nicole, que es porque escribo, que justamente la escritura es lo que me permite observar aquello que no entiendo y que me desacomoda, ¿no? Yo no, les contaba recién que en la escritura de este libro de pronto había que tomar ciertas pausas, porque era removedora, ¿no? Era súper removedora emocionalmente. Pero creo que a mí lo que me salva de eso, de vivir con el duelo o vivir con la tristeza que esas historias tienen, porque son historias tristes y dolorosas, es la escritura y la creación. Yo creo que hay ahí un espacio de investigación y de reflexión que me hace observarlas también y dejarlas en un algo y sacarlas de mí. Eso no quiere decir que yo no me involucre ni sienta empatía con esta historia, porque la siento, de otra manera estaría muy loca para estar escribiendo siempre lo mismo, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con la creación,
con el goce de la creación también, porque lo que les decía, a mí me gusta mucho, yo lo paso muy bien escribiendo. A mí generar estas investigaciones, ir a conversar con la fuente, tener los testimonios, ir cruzando también las informaciones, los testimonios con las entrevistas, me gusta mucho, me enciende mucho. Ir descubriendo cosas también, porque muchas de estas cosas que están en el libro, hay muchas que no están en ninguna parte, que son enlaces que hago yo, y que probablemente los protagonistas sí tienen esa información, pero no está escrita en ninguna parte. Para mí ir haciendo esos descubrimientos es como, es como cuando uno en los procesos personales tiene ciertos insights y dice, oh, soy así por tal cosa, o me pasó esto, y uno va teniendo iluminaciones, ¿no? La escritura a mí me permite dejar todo este material triste fuera de mí, observarlo, trabajarlo, y también creo que hay algo que tiene que ver con la ofrenda, que a mí también me ayuda, que siento que cada vez que escribo uno de estos libros, mi afán también es ofrendarlo, hacer como de eso algo que pueda ser un regalo para un otro, para una otra, que también ayude a iluminar un poquito, a abrir ciertas ventanas, a abrir ciertas conciencias. Y yo creo que como en mí circula pura energía positiva en ese ámbito, no, no caigo en una situación compleja. Y yo creo que también por temperamento, ¿ah? Probablemente hago esto porque no me daña, no me termina de dañar. Probablemente si me dañara no estaríamos conversando aquí sobre este libro. Logro dar vuelta el daño, logro dar vuelta a esa emoción y sacarla para afuera desde otro lugar. Gracias, Nona. Que yo nada más quería como acotar justo aquí, creo yo que aunque la dimensión desconocida contiene estas historias, también hacia el final me parece que hay una especie de, esto que nos cuentas, ¿no? De este temperamento que busca tratar de darle la vuelta a esto y decirnos, bueno, estoy escribiendo esta historia en este momento, pero está sucediendo esto, y nos cuentas un poco de las pequeñas esperanzas, ¿no? Que hay después de todo esto, y a mí me parece que también eso es algo que cierra la historia, la novela, como un excelente libro, ¿no? Porque aunque sí tiene estas historias tan fuertes, no termina por completo de derrumbarte, sino de decirte, sucedió esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Y qué nos toca hacer, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho de la novela. Ariel preguntaba en los comentarios que decía que con Ojo en Tinta platicabas que una de tus preguntas personales es ¿qué es ser chilena o chileno? ¿Es cierto? Sí, ¿encontraste alguna respuesta en Valenzuela o en la vida de los demás personajes? Pregunta Ariel. Sí, hay una inquietud que ha rondado siempre mi escritura, que tiene que ver con qué significa, qué me diferencia, por ejemplo, de ustedes. ¿Qué significa que yo sea chilena? ¿Qué es eso? Uh-huh. Además de vivir en un territorio específico al sur del mundo, porque sin duda algo debe, entendiendo que hay muchos lugares donde nosotras somos muy parecidas, o debemos ser muy parecidas, hay lugares que tienen que ver con la identidad de un espacio que me interesaba investigar. No tengo las respuestas a eso todavía, pero parte de mi trabajo ha estado siempre pensando eso y buscando en el pasado también, como quien se sienta en un diván, como si yo sentara al país en un diván y le pudiese preguntar, ya, ¿usted qué hizo? Para poder entender quién es, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo saber yo quién es usted si no sé quién fue? Entonces, si yo fuera el país, tendría que decir, mire, es que la verdad es que como que no me han contado mucho quién fui, ni lo que pasó. Entonces ahí el psiquiatra me diría, entonces usted tiene que darse ese trabajo y buscar esa historia suya que desconoce. Y un poco por intentando responderme a esa pregunta de qué somos, si es que somos algo, quizás no somos nada, qué identidad tenemos, si es que existe una identidad particular, a lo mejor simplemente no hay, quizá mi identidad es más de santiaguina o de mi barrio mismo, que hablar de un territorio completo, ¿no? Imagínense México, ¿qué es ser mexicana? Ese territorio enorme, imposible que haya una sola respuesta para eso, ¿no? Habiendo
tanta posibilidad, tanta diversidad, ¿no? Pero partió un poco, una de las cosas que me hicieron escribir fue intentar responder esa pregunta. Y como digo, no tengo la respuesta, todavía no lo sé, pero creo que cuando me metí en este libro, encontré algo que lo estoy pensando con ustedes, no es algo que haya pensado antes, porque no lo había vinculado al tema identidad, pero creo que hay un espacio de humanidad en parte en parte del ser chileno. Hay una gran parte de chilenos y chilenas que no tienen mucho una humanidad muy clara, pero que encontré en este libro. A mí Valenzuela me hizo pensar que es posible tener una segunda oportunidad, que pese a los patrones, pese a los sistemas, pese a los mandatos, uno puede rebelarse y puede hacer eco a lo que siente desde lo más interno, ¿no? Cuando ese hombre dice, me despierto y me levanto con olor a muerte, me despierto y me acuesto con olor a muerte y no quiero más, no sé cómo relacionarme con mi hijo, y él ni siquiera pensó que iba a cambiar, simplemente dijo, yo entrego la información y que me maten, porque desertar en ese momento era eso. A mí me hizo pensar en eso, en que podemos tener segundas oportunidades, podemos enmendar el camino. Existe una humanidad en el interior nuestro que si la dejamos hablar, nos puede hacer avanzar hacia un lugar mejor en términos de lo que es humanitariamente hablando, civilizatoriamente hablando, ¿se entiende? Y quiero creer que eso es parte de la población o que es parte de lo que implica ser chilenas y chilenos, ¿no? Puedo estar equivocada también, no lo sé, pero quiero creer que algo de eso hay y que algo de eso hubo también en el gesto de la elección pasada, ¿no? Que frente al horror elegimos un camino hacia el futuro. Claro. Nadia. Listo. Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Yo tengo que decir que a mí el libro, la verdad, me estrujó el corazón y en muchos momentos tuve como el nudo en la garganta, ¿no? Me fue imposible evitar como los paralelismos, pensar en los paralelismos que hay pues con la situación que actualmente se vive en México, ¿no? Y con todas las dimensiones desconocidas que cada día se van abriendo y eso es como muy doloroso. Pero algo que me gustó mucho del libro es que en todo momento hay un dejo de ternura, ¿no? Es lo que decían hace rato un poco de hablar de esta cotidianidad, pero siempre como desde el camino de la ternura y entonces las historias no solamente, o sea, no se volvieron historias como sangrientas, sino historias de amor al final del día y entonces eso a mí me impactó muchísimo porque es un tipo de literatura que pocas veces he encontrado. A mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué opinaron una vez que concluyes el libro y sale a la venta, qué opinan las personas cercanas a las víctimas que describes? Si alguna te hizo alguna observación y además, dado que como tú misma lo has dicho, es la primera vez que pones nombre y apellido pues, de a quienes describen, ¿cuáles fueron las consecuencias en Chile una vez que el libro se publica? Gracias. Gracias, sí. Quiero hablar una cosita cortita en relación a lo que dijiste, que me alegra que se lea así también allá, que algo sí intencionado ya a partir de cierto momento en la escritura fue justamente entregar estos relatos no desde el lugar del efectismo, no desde el lugar gore, no desde el lugar de la violencia, sin restarle realidad al libro, pero siempre pensé en lo fuerte que puede ser para las víctimas y para su familia leer la atrocidad. Eh, y que estos relatos podían ser contados como podría yo contárselos también a un niño. Que un niño pudiese leerlos y no espantarse, sino el material es doloroso igual, pero de la mejor manera para que no sea un material repulsivo, porque lo que yo quiero es que el lector, la lectora terminen de leer el libro.
Y eso para mí era muy importante. Y a partir de cierto momento también empezó a ser como un desafío lograr ese tono amoroso, que me encanta que lo digas, porque uno cuando escribe se pasa millones de historias por la cabeza y nunca sabe cómo ocurren finalmente en la experiencia de la lectura, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia luego con el libro? Yo tenía mucho, no sé si se entiende cuando digo nervio, cierto nerviosismo a partir de eso, porque todas las historias que narro no son historias mías, y tenía mucho miedo de que ellos y ellas pudiesen pensar que yo me estaba apropiando de esas historias, porque está lejos de ese lugar, la intención mía, ¿no? Pero tuve muy buenas reacciones que no las busqué, sino que llegaron solas, ¿no? Eh, y de hecho siempre cuento esta historia porque creo que ejemplifica un poco el, el resultado del libro también en ese ámbito, que es un ámbito que ya no tiene que ver con la lectura ni con la literatura, tiene que ver con un ámbito muy íntimo, ¿no? De esas personas, de esas familias, ¿no? Además de recibir muchos correos y buenas palabras y comentarios de parte de ellos, en una oportunidad tuve la posibilidad de conversar con Mauricio Weibel, que es hijo de Sergio Weibel, que es el personaje que en la micro lo secuestran cuando va a dejar a sus hijos al colegio. Con el Mauricio acá es un periodista muy connotado, tenemos cierta relación, y yo cuando estaba escribiendo el libro yo no me acerqué a él, no me atrevía, no me atrevía a trabajar. Ay, trabajé con otras fuentes, pero no con él, porque él era un niño, y yo a la luz de esta historia lo seguía viendo como un niño, ¿no? No sabía cómo preguntarle a ese niño el recuerdo que tenía de esa escena, me parecía muy feroz. Pero un día en un café, hablando del tema, cuando él ya lo había leído, me dijo algo muy bonito, y me dijo que los hijos de él, que en ese momento, en el momento de la lectura, eran adolescentes, conocían la historia del abuelo, o sea, sabían que su abuelo era un detenido desaparecido, pero no sabían las circunstancias de esa detención, ni el periplo que había tenido el abuelo hasta morir. Eso era algo que él nunca se había atrevido hasta ahora a contarles. Sabía que en algún momento tenía que hacerlo, pero no había llegado ese momento. Y cuando su hijo cumplió 15 años, el mayor, no me acuerdo si su hijo o su hija, me dijo, sentí que ya era momento y le pasé tu libro. Y después de la lectura conversamos con él. Cuando él me dijo eso, yo quedé como tranquila, porque sentí que, claro, que de alguna manera lo había logrado, ese sentimiento amoroso, ese tono amoroso, poco efectista que quería imbuir, si él me lo decía de esa manera. No somos amigos con Mauricio, pero a lo mejor si mi gran amigo me lo hubiera dicho, no lo somos, tenemos una relación como profesional. Entonces quedé muy tranquila con eso, porque siempre fue un tema para mí. Fue un tema. Tomé una decisión en algún minuto de entregar todos los nombres, de hacerlo completamente real, pero sabía que en ese ejercicio yo tenía que ser responsable al respecto también, y no herir a nadie más, ni exponer a nadie más, porque ya hay mucho dolor circulando ahí. Muchas gracias, Nona. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que comentas, y qué fuerte esta historia. Ay, me pone la piel chinita, pero creo que es bueno también que lo sepan, ¿no? Me gustaría leer un comentario del chat que es de Ana. Dice, estoy muy emocionada y quiero agradecer a Ale por acercarnos a este libro y por hacer posible esta plática. Nona, admiro muchísimo tu trabajo y tengo una pregunta que va un poco de la mano con lo que platicabas antes. Considero que en México desafortunadamente también tenemos dimensiones desconocidas aún por explorar. Algo que me gustó particularmente de tu libro y tu escritura es la sensibilidad y el respeto con el que abordas estos temas, que justamente nos acerca a la historia detrás de cada uno de estos personajes y que no buscas hablar por ellos. Como personas, como lectoras, ¿cómo nos aconsejarías acercarnos a nuestras propias dimensiones desconocidas aquí en nuestro país? Ana, ¿no? Y qué buena pregunta también, porque también les entrega a ustedes responsabilidad sobre lo que ocurre, ¿no? Yo debo decir que los acontecimientos que ustedes viven y que han vivido desde hace tanto tiempo, ¿no?
son realmente tremendos, son realmente tremendos. Yo desde mis primeros viajes a México, cuando comencé a comprender, porque una cosa es cuando uno lo lee, ¿no? Como extranjera, cuando lee las noticias, cuando está, pero otra cosa es cuando uno empieza a escuchar las historias desde el espacio mismo, ¿no? Y es brutal, sin duda que es brutal. Además es de una brutalidad intensa, como es México, porque México es intenso. Ujú. Y es tremendamente fuerte lo que ocurre ahí. Eh, no sé dar recetas, me siento muy chiquitita como para poder dar consejos y recetas al respecto. Creo que sí, y es lo que he vivenciado cada vez que voy, probablemente porque voy siempre en circuitos muy resguardados y con gente buena. Siempre que, como me pasa ahora con ustedes, mis comunicaciones siempre con México son con gente buena, gente sensible, gente que tiene su corazón lleno de humanidad. Por lo tanto, que estas cosas que ocurren les remecen profundamente. Eh, y siempre me veo remecida por ese remecimiento que ustedes tienen al respecto. Eh, creo que, y es algo que siempre he pensado cuando estoy inmersa en situaciones complejas, porque ustedes no tienen, yo por ejemplo, para trabajar la dimensión desconocida, yo he tenido la virtud de poder tener tiempo. Esto que estoy contando son sucesos que han ocurrido, que ocurrieron en los años 80, yo tengo tiempo para observar, para decantar, para ir a las fuentes, para cruzar testimonios, para hacer una investigación. Lo que está ocurriendo en México es algo en lo que ustedes están envueltos, si bien hace bastante tiempo, pero es de una efervescencia que está bulliendo en el ahora. Y lo único que se me ocurre para poder trabajar eso desde los lugares que son los lugares íntimos de la gente chiquitita que somos nosotras, es uno del lugar de la conciencia, de saber que eso ocurre, de que eso esté presente en cada momento de nuestras vidas, en cada acción de nuestras vidas, tomar conciencia y ver cómo nuestras acciones diarias pueden aportar a que esto se solucione de alguna u otra manera. Cada una conoce su ámbito. Yo tengo el ámbito de la escritura y la creación, por eso también lo ocupo como una plataforma y como una militancia también. Pero cada una de ustedes sabe dónde está parada y sabe dónde puede hacer un aporte al respecto. Y esos aportes hay que hacerlos, esas movilizaciones hay que hacerlas. Y esto es algo que yo pienso de la literatura, creo que la literatura no está exenta, es un espacio que no está exento de la militancia, que no está exento de la realidad. La literatura es un espacio perforado, donde la realidad entra y sale, donde las militancias entran y salen también. Cada espacio que nosotras habitamos en nuestras realidades deben ser espacios perforados por la realidad y por las militancias también, sobre todo cuando tenemos temas que nos atraviesan de una manera tan grande como este. Y creo que para quien escriba o para quien esté jugando a la literatura o haciendo el intento literario, o quizá algunas de ustedes son escritoras, yo ahora no lo sé, cuando no tenemos mucha lucidez, creo que siempre está la posibilidad del registro, ¿no? De registrar como si fuéramos una sonda exploratoria y observáramos la realidad y aunque no la entendiéramos, la registráramos. Registrar esas voces, registrar quiénes son esas personas que ya no están, intentar buscarlas, buscar esa dimensión íntima y humana de esas personas para que sepamos quiénes son, esos nombres, porque no son cifras, son nombres, son personas y merecen que las recordemos como personas, no como cifras, no como números, no como un apellido suelto. Son pedazos de nuestras vidas, a lo mejor no puntualmente de una vida concreta de usted, a lo mejor sí, pero es necesario hacer ese registro, hacer ese recuerdo. Y quizá con el tiempo, mientras hacemos el registro, vamos a entender también qué podemos hacer, más allá en términos artísticos, pienso, con esos materiales, pero lo fundamental es el registro, porque si no va a caer en el olvido, y eso no es algo que nos podamos permitir, eso no podemos permitirlo, no podemos permitir. Y lo otro es la militancia, o sea, asociarnos, trabajar juntas, hacer pequeñas acciones, hacer grandes acciones. Y no sabemos dónde podemos llegar con eso, porque nunca lo sabemos. Si ustedes me preguntan a mí, yo hace
5 o 6 años atrás, cuando publiqué este libro, jamás imaginé que mi país iba a escribir una nueva constitución. Jamás lo imaginé. Pensé que ya habíamos muerto en esa posibilidad y que íbamos a dar vuelta en el mapa de la dictadura por siempre. No lo imaginé. Si me lo hubieran dicho, yo hubiera dicho no es posible. No es posible. Pero fue posible. Los jóvenes se organizaron, encendieron nuestros corazones, nos empezamos a asociar, nos empezamos a agrupar, recobramos la energía y ahora estamos en un proceso constituyente, ahora estamos intentando escribir un futuro, nos sentimos partícipe de eso. Y creo que, y a lo mejor eso tiene que ver con el libro también, estoy asociando ideas sueltas, perdónenme, estoy como delirando con ustedes. Creo que somos las personas, las pequeñas personas, las que no somos ni héroes ni villanos. Somos aquellas que circulamos en este espacio gris de la historia, que nadie nos nombra, que nadie nos mira, que nadie le interesamos en los grandes libros. Somos quienes hacemos la historia. Cuando nos agrupamos, cuando nos observamos, cuando necesitamos hacer grandes cambios. Y yo creo que si tuviese que recomendarles algo, simplemente desde mi experiencia, que puede quizá no ser la misma de ustedes, porque no es la misma, pese a que vivimos dolores que entendemos muy bien, es esa. Agrupémonos, intentémoslo, no salgamos nunca del lugar del intento, no soltemos nunca, aquí en Chile decimos soltar la esponja, que es como cuando tú decís ya, esto no ocurrió, no, es como, o tirar la toalla, también puede, no lo hagamos nunca, no perdamos nunca la posibilidad, dialoguemos siempre con las generaciones nuevas, escuchemos a los jóvenes, escuchemos a las jóvenes, por delirante que sea lo que proponen, escuchémoslas, saben demasiado. Asociémonos, trabajemos juntas. El poder que tenemos juntas es el poder que no tenemos separada. Y registremos. Después vamos a ver qué hacemos con eso. Si no lo sabemos ahora, lo vamos a saber después. Muchas gracias. Bueno, ya nada más son las últimas 2 preguntas, que creo que esto es precioso para ir cerrando. Va a ser Sofía y luego Lourdes, y con eso vamos a cerrar nuestra conversación de hoy. Sofía, adelante. Hola a todas, muchas gracias a Ale y muchas gracias a Nona. La verdad estoy muy emocionada y también estoy un poco delirando. Y voy a avisar que tengo un sesgo de ciencia política y justo pues uno de los temas que a mí me interesa mucho es como el papel del arte en la memoria histórica. Y pues justo como quisiera preguntarte si sentiste al estar investigando y estar escribiendo este libro, que me parece súper importante porque siento que justo trasciende esta dicotomía entre como victimario y víctima, justamente al humanizar a todos los personajes y como hubo una resistencia al estar pues indagando, ¿no? Porque justo como mencionabas, creo que hay como muchísimo en los testimonios que lograste rescatar y como dices, cosas que no habían estado y no están escritas porque pues muchas veces es muy doloroso estar comentándolas, ¿no? Pero que me parece sumamente relevante porque creo que justo, sí creo que el futuro son los jóvenes, pero creo que tiene que haber pues una lucha contra el olvido y justamente no sé si sin libros que me parecen a mí tan relevantes como el tuyo podríamos estar viendo el cambio que hay ahorita en Chile y el impacto político de recordar pues estos sucesos tan graves y ponerles nombre y exceder las cifras y saber que son historias, pues cambia todo, ¿no? Entonces como que quisiera saber si al acercarte a las personas desde una posición un poco más humana, creo que justamente se abrieron diferente o si en algún momento tuviste dudas de querer como abrir la caja del pasado. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Sofía. No, la verdad nunca tuve dudas. No es que yo me sienta como una especie de heroína de la literatura al respecto, en lo absoluto, nada, para nada. Siempre para mí todo este ejercicio ha tenido que ver con intentar entender cosas que no entiendo, intentar llegar a historias que escuché, que vi. Es más bien como una cosa un poco detectivesca a rato, pero jamás me he pensado como haciendo aportes grandes a la historia de mi país. Ya estoy grande, digo, tengo 50 años, tengo varios libros y de verdad ahora comprendo que sin quererlo también lo he hecho, porque sé el poder que tiene la literatura y porque también sé que otros libros
que no son míos, que yo he leído, me han abierto la cabeza con respecto a la vida, con respecto al mundo, con respecto a la propia historia de mi país y a la historia de la humanidad, ¿no? Entonces puedo entender que el trabajo de hormiguita que uno hace de pronto calza en esos espacios, pero nunca ha sido como la motivación del trabajo. Mi trabajo como gente chiquitita, desde el lugar de la gente chiquitita, ha sido siempre muy chiquitito. Y ha estado siempre como en ese lugar de la hormiguita. Y que por lo demás lo que les digo yo a ustedes me resulta gozoso, me gusta, yo lo paso bien. Por lo tanto, nunca pensé en renunciar, ni nunca me sentí tan afectada como para hacerlo. Y eso quiero ser completamente transparentes con ustedes. Y cada vez que hay problemas en la escritura, o cada vez que se van presentando, la escritura no es solamente escribir, ¿no? Hay problemas que tienen que ver con lo literario, ¿cierto? Con las estrategias, con la forma, con lo estético, que es una parte, y que me encanta. Y me encanta ir sorteando esos problemas y ir poniéndome problemas, ¿no? Para mí cada libro es un problema más. No es como algo, no, es un problema. Y mientras más problemas haya, más entretenido el proceso de la escritura. Cada libro es diferente al otro, cada libro va a tener una estrategia distinta. Cada libro, como les digo, nunca sé qué va a ser cada libro, pero los materiales me van diciendo qué es lo que debo escribir y cómo debo escribir, lo que es lo más importante. Pero por otro lado están los problemas que uno se va poniendo cuando se mete en estos temas, ¿no? Que son problemas muchas veces éticos. Como por ejemplo, voy a nombrar a las víctimas, voy a ponerles nombre y apellido, los voy a volver a exponer, ¿quién soy yo para exponerlos? ¿Lo hago o no lo hago? Voy a conversar con las fuentes cercanas a este ex torturador. ¿No me estaré metiendo en problemas? Quiero ubicarlo. ¿Estará bien? Todas esas cosas circulan por mi cabeza, circulan diariamente, y quien escribe debe saber que uno es bastante obsesiva, ¿no? Los que escribimos somos obsesivos. Entonces todas esas cosas circulan en mí, pero nunca han estado ni cerca de llevarme al espacio de no querer hacerlo. Cuando me caso con un libro, y me caso muy rápido, soy muy fácil en ese aspecto. Me caso inmediatamente, una vez que aparece una idea que me remece, ya entro ahí y no salgo hasta que lo termino. Puede ser un largo proceso, muy largo, o puede ser corto, dependiendo de lo que el material es, pero yo llego al final. Eh, Me enamoro, a lo mejor no me enamoro tan fácil de las ideas, pero cuando me enamoro, me la juego hasta el final. Y yo creo que ese mismo proceso de enamoramiento con los materiales, con la historia, con los temas, con las dificultades que eso tiene, no me hace nunca pensar en dejarlo, para nada. Soy como muy fiel cuando me caso con algo. Bueno, debo decir que tengo una pareja hace 30 años, y seguimos juntos, quizá tiene que ver con eso también. Pero no, nunca, y creo que otra receta importante, que ahora lo estoy pensando aquí con ustedes, es que nunca he sentido que estoy haciendo algo tan importante. Quizás si me enfrentara a la escritura desde el lugar de la importancia, desde el lugar como de la voy a salvar a mi país con lo que hago, yo creo que me daría un terror tremendo, no haría nada, por supuesto. Pero para mí escribir es un juego, siempre ha sido un juego en serio, muy en serio, pero es un juego, es un juego. Me devuelve la energía, me devuelve la vida, me vuelvo niña también cuando escribo, es muy lúdico el proceso de escritura, y con todas las dificultades que tiene, por supuesto, pero las enfrento desde ese lugar. Entonces nunca he pensado claudicar, nunca. Gracias. Lourdes. Hola, también me uno al club de las bien emocionadas y delirantes en este momento. Y es que también fluyen como muchas ideas, pero trataré de ser breve porque yo desde la perspectiva de periodismo, que yo soy periodista, yo lo veo como una gran crónica, una gran crónica que no claudica el tiempo. Y ahí ubico dos cosas. A mí la parte que más me gusta es casi al final. Hay una en donde hablas de Estrella González, y no sé si si deliberadamente entras al tema de los feminicidios en este libro, ¿no? O sea, porque me parece súper interesante, porque hay son dos cuestiones.
yo soy contemporánea tuya, entonces me siento como muy identificada con todas las referencias a la cultura pop de los años 80. Entonces también cómo lo manejas, porque al final hablas de la canción de Billy Joel y el video, y haces, o sea, creo que la parte que más me gusta es toda esta émulo de cómo vas nombrando la historia, y tú dices que no tenías esperanza, pero hablas de la Revolución Pingüina. Ajá, y hablas, o sea, y se ve acercando y digamos que al final, en esta crónica emulando la canción de Billy Joel, estás a punto de mencionar básicamente casi a Boric, a los 31 minutos y demás, tal vez en una reimpresión o una revisión podrían caber perfectamente. Entonces, creo que bueno, son entonces dos cosas, ¿no? La cuestión de la cultura pop, que yo, particularmente que soy contemporánea a ti, me siento muy identificada y que le da color a esta crónica. O sea, no porque lo demás no, porque le da color a esta crónica que hablas de Sábado Gigante, y todas estas cuestiones, y particularmente la canción de Billy Joel, y también esta cuestión de los feminicidios, ¿no? O sea, que hablas particularmente, o sea, ya lo ubicas en la actualidad y que hablas de Estrella González y que dices, ¡ah! ¿No? Que después hablarías, o sea, no sé, también en esta crónica rápida que haces al fin, pues también a lo mejor entraría las tesis, ¿no? Claro. En una segunda versión habría que seguir. Digo, claro, o sea, en algún momento esto tiene que terminar, pero yo lo veo así como periodista que digo, está totalmente actualizado, totalmente plástico, ¿no? Gracias. Sí, Lourdes. Mira, voy a partir con lo de la cultura pop, para ir hablando de él. A mí me pasó que cuando yo partí, no este libro, sino que como mi proyecto escritural que intentaba investigar el tiempo de la dictadura, una de las cosas que uno de los problemas con los que me topé, bueno, primero era la falta de información, porque por lo menos al comienzo de los 90 tanta información no había. Ahora hay más. El periodismo de investigación ha hecho lo suyo y hay muchas más cosas escritas, sin duda mucho más. Pero cuando yo partí no era tan así. Y primero me encontré con esa dificultad. Y la otra dificultad con la que me topé en términos literarios y de investigación es que el material que había era un material muy en primera persona que estaba cargado de una solemnidad que clausuraba mucho los materiales y que de alguna u otra manera yo sentía me dejaba a mí como lectora y como persona que no era de esa generación un poco afuera. Que una de las reflexiones que tuve cuando partí y que no fue respondida inmediatamente en mis primeros escritos, sino que con el tiempo la fui respondiendo, es que si yo quería escribir sobre la dictadura y sobre los hechos dictatoriales, lo tenía que hacer desde mí, eh, eh, con mi punto de vista y entendiendo quién yo era también y con mis propios imaginarios, ¿no? Y si yo recuerdo los 80, yo recuerdo esas confusiones, esos apagones, esos funerales, esas velatones, pero también recuerdo toda la chatarra en la que crecimos en los años 80, ¿no? Los programas de televisión, la música, el cine, las publicidades, en mi imaginario es parte de lo mismo. No están separados. Si yo pienso en el día que se apagó y que hubo un gran apagón, pienso en lo que estaba viendo en la televisión ese día y probablemente puede haber sido la dimensión desconocida, el programa de televisión. ¿Se entiende? Estaba todo enredado porque en las vidas de las personas chiquititas, la gran historia y la pequeña historia se enredan, se tejen juntas, ¿no? Y en algún minuto comenzaron a aparecer esos recuerdos y encontré en esos recuerdos una manera de poner mi propia firma a esa historia. No solamente desde la caligrafía de lo que yo recordaba, sino que también desde esa esfera, que era una esfera que por lo menos yo fui niña, yo fui hija única. Entonces, además de vivir en tiempos de dictadura donde estábamos muy adentro, la televisión era mi hermana. Yo fui criada por una televisión. Entonces había mucho diálogo con la televisión y es muy presente en mis recuerdos. Entonces, claro, empezaron a aparecer esos recuerdos. No sé, pienso en la serie Cosmos, pienso en el juego, en Space Invaders, son todas cosas que dialogaban con esos recuerdos oscuros también de la época. Y empiezo a apropiarme de eso, empiezo a tejer memoria con esa memoria mía también. Y que no es solamente mía, lo entendí después, es la memoria de una generación también.
porque muchas de ustedes, claro, si yo hablo del jueguito Space Invaders, muchas de ustedes muchas no saben lo que es, pero muchas sí lo hicieron. O cuando hablo de la dimensión desconocida del programa de televisión, algunas lo pueden haber visto. Son recuerdos generacionales también. Y empecé a encontrar ahí como una estrategia también para airear también un poco estos recuerdos que no fueran tan sofocantes, tan encriptados, tan clausurados a veces por el puro dolor, que sin duda lo son recuerdos dolorosos, pero tienen también otros espacios de aproximación, o se pueden combinar con otros lugares de aproximación. Y lo otro que preguntaba, al feminicidio, claro. Mira, es que es vital, porque cuando partí escribiendo, esta historia que ustedes leyeron aquí de Estrella González y su feminicidio, yo comienzo a trabajar en un libro cortito mío que se llama Space Invaders, que lo escribí hace como 10 años atrás, donde recuperando esa historia, que es la historia de una hija de un criminal de dictadura, cuando empiezo a recuperar esa historia, quién era su padre, mi propia vinculación o la de mis compañeros de curso con ese padre, recupero la historia de mi compañera, de Estrella González, y recuerdo que eso había sido un feminicidio, claro que sí, a manos de su pareja, que la había asesinado, un carabinero igual que su padre, que era un uniformado. Claro, y cuando la escribí hace 10 años atrás, yo diría que en ese libro cortito, me saltó y dije, acá hay algo, y luego en la dimensión desconocida cae con más conciencia, cae, cuando le escribo hace 10 años cae desde una intuición feminista, y cuando le escribo en la dimensión desconocida, le escribo con una aproximación y con un lente más militante de mi parte. Por algo también quiero repetir la historia y volver a ponerla ahí, ¿no? Pero claro, es un gesto que también, yo sé que la historia de la violencia de las mujeres es una historia que viene desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano, ¿cierto? Las violencias contra las mujeres son parte, desgraciadamente, de la historia de la humanidad. Pero de alguna u otra manera a mí me pasó en la dimensión desconocida que también entendí que cuando tú tienes sistemas de impunidad que son tan feroces a todo nivel, por supuesto que los feminicidios se disparan muchísimo más, como se han disparado en Chile y como también ocurre en México, ¿no? Porque es una lógica de la impunidad, es una lógica que no castiga las violencias, y que es una lógica que viene del patriarcado, o sea, las dictaduras están derechamente relacionadas con el patriarcado, vienen de ahí, son parte de lo mismo, son una expresión de eso. Pero esas reflexiones como que las hice en este libro, no las tenía pensadas antes, ¿no? Muchísimas gracias, Nona. Creo que con esta última pregunta podemos dar por finalizada nuestra charla. Y pues no me queda más que agradecerte de verdad por aceptar esta charla el día de hoy con nosotras, por escribir La Dimensión Desconocida, y pues también seguiremos leyendo tu trabajo. Yo espero que no sea tan complicado luego conseguir tus libros por acá en México, porque sí creo que son, sí, que luego son un poquito complicados, pero pues ahí estaremos buscándolos para seguir leyéndolos y conversándolos entre todas. Entonces, nada, pues eso, muchísimas gracias. No, yo vuelvo a agradecerles el interés, las ganas, la lectura, las ganas de intercambiar, de hacerme parte también de la experiencia que es única de ustedes, que es la experiencia de la lectura, porque cuando uno lee también es una experiencia bien personal, ¿no? Y que me hagan entrar a eso y que lo hagan en colectivo también, me parece maravilloso. Agradecerles y agradecerle a Alejandra también por la iniciativa. Sí, que creo que me llevo eso, ¿no? Como esta idea de como personas chiquititas juntarnos y seguir conversándolo para como desde estos espacios en los que habitamos poder cambiar, ¿no? Nuestro contexto. Y pues yo me voy muy emocionada. Muchísimas gracias, Nona, y pues espero que tengas una bonita noche por allá. Y pues nada, yo aquí estoy leyendo los comentarios de la gente en el chat, que aquí están muy atentos, que están muy agradecidos. Sí. Entonces, pues esperamos seguirte leyendo y esperamos que regreses a México. Ojalá si regresas pronto podamos
ahí verte en persona. Lo haré. Te avisaré, Alejandra, si voy. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bye.